Es un placer para nosotros en la Secretaría de Cultura del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, que preside nuestro amigo el licenciado Gilberto Gutiérrez Sánchez, pues contar desde el 17 de julio del presente año, del 2016, con una réplica de un magnífico busto que enaltece la figura de un hombre controvertido, pero que indiscutiblemente no puede pasar desapercibido para siempre en nuestro país, que es el general Álvaro Obregón Salido. Álvaro Obregón Salido, como ustedes saben, originario del hoy municipio de Navojoa, de la hacienda de Siquiciba, donde nace en 1880. Él, en la primera fase de la revolución, que es la maderista, por razones de parentesco, por razones de compromisos morales, familiares, lo que tú quieras, él no participa en la primera revolución de 1910-11. Sin embargo, para 1913, cuando el gobernador guaymense José María Maytorena ve amenazada la soberanía del estado de Sonora por la revuelta del incidente al presidente Francisco I. Madero, Pascual Orozco, un héroe del origen de la revolución, pero que desgraciadamente se desvió, pues Álvaro Obregón, como presidente municipal de Huatabampo, pone a disposición del gobierno del estado, en una selección que estaba haciendo el gobernador para encontrar fuerzas locales para combatir Orozco, y pone a 200 personas, y así la mayoría de ellos indios mayas. Se va desarrollando en 1912, triunfante, llega a ser teniente coronel. Viene en febrero de 1913, el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Juárez mueren asesinados, y Sonora sigue los pasos de Coahuila, del estado de Coahuila y de Zaragoza, en que su gobernador Venustiano Carranza se pone en contra del presidente que había usurpado dicha institución, aunque con apariencia de legalidad, Victoriano Huerta, y Obregón pues empezaría a escribir ahí las mejores páginas de su vida militar. Pero ya sabemos que Obregón milita, valga la expresión, milita en la guerra desde 1912 hasta 1920, en que después del plan de Agua Prieta triunfante, él que encabeza ese plan del 23 de abril en contra del presidente legal del país, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza es muerto indiscutiblemente por fuerzas enemigas del plan de Agua Prieta, donde estaban los sonorenses, pero pues pudiendo Obregón tomar el poder de inmediato, decide, junto con otros, evidentemente, Culatcáis y muchas más gente, deciden que el triunvirato, el triunvirato sonorense, valga la expresión, o los tres sonorenses, o el grupo sonorense, de De la Huerta, Obregón y Calles, decidan que el Congreso de la Unión nombre el 1 de junio de 1920 a don Adolfo de la Huerta como presidente interino, que a su vez convoca elecciones para el 5 de septiembre de 1920, en el cual es electo de una manera abrumadora el general Álvaro Obregón Salido, el vencedor de la revolución, que tiene una justa, valga la expresión, con otros dos personajes. El eterno porfiriano, que siempre se lanzaba más bien por don Nicolás Zúñiga y Miranda, ¿no? Desde el tiempo de don Porfirio, don Nicolás Zúñiga y Miranda, un Catrín, vale la expresión, y por otro lado el ingeniero Alfredo Robles Domínguez, quienes, pues Obregón tiene 1.300.000 votos, Alfredo Robles Domínguez 40 y tantos mil, y don Nicolás 4.000. Obregón toma posesión el 1 de diciembre de 1920 y empieza
un proceso muy importante en el que Obregón ya no es el caudillo militar, ¿verdad? Su figura no se puede militar, ¿verdad? No se puede cambiar de un día para otro, sino que simple y sencillamente le va a tocar encabezar el puesto más difícil, ¿verdad? Que es la Constitución de 1917, sus reformas sociales de carácter educativo, de carácter obrero, de carácter agrario, tener que llevar a la práctica eso que en el 17 constituye la Constitución que aún no rige, y todos los problemas de los cuales pues platicaremos. Y yo quisiera pues comentarte, licenciado Benjamín Garciola Loya, expresidente de la Sociedad Sonorense de Historia y buen amigo y colaborador aquí en nuestro partido. La intención es ¿qué sientes que puede haber sentido Obregón después de bajarse del caballo en el que derrotó a todos y en el que el ejército mexicano hasta el día de hoy, 2016, lo considera el militar más importante? ¿Qué consideras, crees, cuando recibe la banda presidencial, Obregón se empieza a sentir responsable de una nación, esa nación que estaba en proceso de reconstrucción? Y de ahí pudiéramos empezar tu opinión para los retos que el inicio se encuentra. ¿Cuál crees en un momento dado que haya sido ese reto más duro o de los más duros que se enfrentaba el general Obregón? Cuando en 1920 Rómulo Álvaro Obregón Salido toma la banda presidencial, se da cuenta de que desde que había derrotado a Villa y consolidado su gran estrella en los campos de batalla de Bajío, era quizás el anuncio de una noticia que tenía que llegar por sí solo. Álvaro Obregón Salido no solamente es un gran militar, es un hombre seguro de sí mismo, es un conocedor de las debilidades de los adversarios, lo que implica una gran inteligencia, pero también es un hombre casi predestinado. Quizá no se puede explicar de otra manera que en tan poco tiempo haya salido de la modesta alcaldía de Guatabampo, Sonora, y años después sea el presidente de la República en uno de los años más turbulentos de la historia contemporánea del siglo XX mexicano, que es el 20. Un año en el que el asesinato o el golpe de Estado, como lo consideran los norteamericanos, o la insurrección o el cuartelazo tumbó a Carranza. Era el presidente legal constituido, ¿no? Por elecciones y por legalidad y marco del Estado. Y llega no solamente Obregón, sino la playa de esos norteños sonorenses, norteños de México, que con su acento metálico del Pacífico y sus usos y costumbres horrorizaron en primer instante las buenas conciencias del altiplano y la ciudad de México. Por primera vez, una minoría, la del norte de México, una minoría blanca, avasallaba a una mayoría, la mayoría cobriza, por así decirlo, con todo respeto del sur del país. Pero más allá de esos enfoques etnológicos, cuando Obregón toma el poder, toma la presidencia de la República, Obregón tiene ante sí un reto formidable. Es consolidar lo que en Querétaro el 5 de febrero se había convertido en una obligación o en un mandato. Es decir, a Obregón se le puede ver de diferentes facetas, pero yo quisiera poner una por sobre encima de las demás. Obregón es el constructor de la estabilidad. En esa primera necesidad de estabilizar el país es como quizás puede entenderse que Obregón domestique al ejército, que Obregón profesionalice al ejército, que Obregón depure el partido político que lo había llevado al poder, que Obregón crea nuevas alternativas políticas y deflagra las fuerzas de aquellos posibles candidatos que después de él le podrían pelear el poder. Obregón es un hombre que limita a los gobernadores desapareciendo las guardias estatales. Obregón es un hombre que entiende que no solamente con las armas se gobierna, también con el cohecho o la corrupción. Obregón es el hombre que entiende que el centralismo es necesario para que el país recupere su vida democrática y productiva. Por eso, sin olvidar que Obregón llega al poder sin el beneplácito de los Estados Unidos, es decir, sin el reconocimiento por el plan de Borrilla que había tumbado a Carranza, tenemos que entender que Obregón asume la presidencia con un reto formidable: demostrar y demostrarse que es un gran presidente. Y años después de los 4 que entonces configuraban lo que son las presidencias de México, Obregón va a demostrar que es un presidente de la estabilidad, de la centralidad, del autoritarismo,
de la gradual libertad de expresión y libertad política. Es esa, la faceta de Obregón como presidente, una de las pocos estudiadas. Ahora, yo siento honestamente que el general Obregón, al ser propiamente un hombre hecho político sobre la marcha, pero con una gran capacidad personal para conocer al prójimo, decía, pues cómo no voy a conocer al prójimo si nací a la orilla del río Mayo. Yo sabía cuándo iba a llover, sabía cuándo se debía sembrar, cuándo se debía cosechar. Pero digamos, 1920, ¿cuáles son los problemas principales del país? Intentar la reconstrucción nacional después de 10 años de guerra, infame guerra en la que todavía los muertos olía a cadáver este país y a sangre. Y cómo tratar de que las reformas estas de la Constitución del 17, que son de orden esencialmente social, o la expresión, la más avanzada en el mundo inclusive, pueda él tratar de convertir un capitalismo primitivo, incipiente, que ya había llegado a su obsolescencia con el general Díaz, por lo mismo que decía el general Obregón. ¿Qué le pasó al general Díaz? Le decía a Lucio Blanco, simple y sencillamente el general Díaz se hizo viejo. Pero Obregón llega y se sienta y dice, bueno, ¿cómo empezamos a reconstruir este país? Para principio de cuentas hay muchos soldados, ¿no? Y todos los soldados traen pistola y todos los demás traen rifles y los torniqueros, o sea, es un peligro. Vamos a acabar de darle una forma al ejército que no sea tan abundante para que no cueste tanto, y él le encarga al general Jacinto de Treviño una oficina donde se revisan todos los militares, eso con el fin de atenuar el gasto público. Pero sin embargo, lo tenemos que Estados Unidos, a pesar de que otros países ya le habían dado su reconocimiento, Estados Unidos no lo reconoció. Y para lograr el reconocimiento de Estados Unidos, hubo que encargarle a don Adolfo de la Huerta, que era un ministro de Hacienda, o encargarle al general Plutarco Elías Calles, que era el secretario de Gobernación, ese equilibrio de cosas. ¿Cómo llega Obregón al poder? Pregunto yo. Obregón llega muy comprometido porque llega por medio de una sonada que tumba a Venustiano Carranza. Como ya hemos dicho, eso no le acarrea el beneplácito de los norteamericanos. Por lo tanto, la frontera en más de un sentido es una frontera cerrada, la frontera del norte. Primero. Segundo, Obregón llega por insurgencias todavía vivas. Villa no se ha pacificado, Lucio Blanco está muy inconforme, Murguía busca la revancha carrancista, y Obregón entiende que para gobernar necesita pacificar. Así que por la vía de la negociación, o por la vía del fusilamiento, o por la vía de la aplicación de la ley, Obregón pone orden. Y ahí tenemos a un hombre que entiende que a veces, por doloroso y difícil que sea, poner orden es la antesala de poder gobernar. Fíjate, nuestro paisano navajoense, el doctor Ignacio Almada Bey, que prepara la mejor biografía del general Obregón que tiene en preparación, ha mencionado el hecho de que el general Obregón no es esa persona todopoderosa o todo obediencia, no, batalla para establecer su voluntad. Crea en 1921 la Secretaría de Educación Pública, convirtiendo la educación en algo federal, yendo en contra de la decisión del propio Carranza de haber hecho estatal y municipal de educación, con el consabido problema de que los ayuntamientos y los estados tenían recursos para prestar educación. Sin embargo, además, entendiendo el movimiento que de la Huerta había hecho en poner en la Universidad de México a un filósofo, a un pensador, a un soñador, pero a un hombre pragmático de letras, como era José Vasconcelos, que no era su amigo propiamente, sino que habían dado, y nosotros habían dado hasta con Eulalio Gutiérrez como secretario de Educación, de los presidentes de la Comisión Revolucionaria de Aguascalientes. ¿Cómo le entrega a Vasconcelos? Crean la Secretaría, pasa inmediatamente de la Secretaría
de la Rectoría a la Secretaría de Educación, y México empieza a cobrar un color diferente. Yo siento que independientemente de la cuestión económica, independientemente de la reconstrucción nacional, independientemente de ese tener que hacer o conservar N número de alianzas que había hecho Obregón con toda clase de militares de todas las regiones del país, porque así lo hizo durante el proceso armado hasta derrotar a la represión. Bueno, el hecho de poner a Vasconcelos hace que México entre en una etapa refundible. De estar un país golpeado por la guerra y por todo lo demás, pones un hombre que va a decirle a un país a cierto punto postrado por los problemas económicos, mexicanos, ustedes tienen un pasado glorioso y un presente también. Y no solamente dentro de este país, México es el líder de Latinoamérica y él lo constata en sus viajes de allá para acá, pero todo el país se transforma. ¿Qué crees tú que eso habrá calado en los mexicanos de la época? ¿Les habrá llegado eso como un sentimiento verdadero? Sin duda, Álvaro Obregón, en esa decisión de poner a José Vasconcelos al frente de la naciente Secretaría de Educación Pública, nos está enseñando que es un hombre que sabe sumar a lo mejor de México, no obstante no ser necesariamente amigos de él o del grupo Sonora que él encabeza. O a lo mejor hasta enemigos en un momento dado. Sin duda, nos habla de un Álvaro Obregón inteligente, pragmático, con un sentido muy práctico y útil de lo que es el arte de gobernar. Obregón es un hombre que se adelanta también a su tiempo. Es cierto, no se le puede llamar un caudillo más allá de la lisa militar, porque en las cámaras no tuvo el apoyo que siempre se ha creído que tuvo. Propone un seguro obrero que bien pudo haberse anticipado. Nunca ni lo tomaron en cuenta. Al IMSS actualmente y no se lo aprobaron, se lo regresaron a las mismas cámaras. Pero en donde sí era omnipotente la presencia de Obregón era en el ejercicio duro del poder. No hubo levantamiento salvo la de la Huerta del 23 en el marco de la situación. Lo vamos a tratar. Es un hombre, Obregón, que no admite réplica a la hora de gobernar. Mano dura, pero también mano flexible para mandar a Vasconcelos a la Secretaría de Educación Pública, para entender que es necesario el reparto agrario en México. No obstante, Obregón, ser un hombre que estaba más inclinado a la pequeña propiedad y no afecta a los latifundios, porque sabe que detrás del reparto agrario acrítico, o sea, sin planificación, puede venir la hambruna. Bueno, pero él reparte 1 millón de hectáreas. Lo que no habían hecho ninguno de los 5 o 10 gobiernos anteriores. Desde Obregón y hasta Cárdenas, nadie va a repartir más tierra. Ahora, curiosamente, hay ciertas cosas que vienen a la memoria y uno es lo que es tu familia, ¿no? No puede despojarse uno de lo que son sus tíos, sus tías, abuelos, o qué sé yo. Yo recuerdo que una hermana de mi madre, de Álamos, llamada Leonor Gastelum Pelayo, que fue maestra desde 1910, gracias al profesor Otón Armada, que también era alamense. Mi tía fue maestra de 1910 hasta 1980, que se murió, ¿no? Y me contaba que ella le había tocado recibir a las misiones culturales de Vasconcelos, que andaban por todo el país como unos misioneros. Te das cuenta que era un fervor religioso en que te venían a decir: mexicano, te falta esto, te falta aquello, pero tienes toda esta herencia que nos prestigia. Dice mi tía, me contaba mi tía, que murió como en los 80 y tantos, mi tía, que ella escuchó, por primera vez se topó y se bailó el jarabe tapatío en Sonora, en la misión cultural que encabezaba la mamá de Miguel Sabido, aquel periodista importante de Televisa que tú recuerdas. Ahí se bailó el jarabe tapatío, allí en el propio Palacio de Gobierno, Palacio Municipal de Álamos. Además, el jarabe tapatío había sido uno de esos experimentos que el propio Vasconcelos asumió con un verdadero fervor. Le había dicho a todos esos grupos musicales del centro del país: denme unos aires conocidos para convertirlos en el aire nacional. Entonces dieron varios michoacanos, guanajuatenses, jaliscienses, todo. Y dijo Vasconcelos:
Este es la mexicanidad, la nueva mexicanidad. Este es el reconciliar nuestra cultura mestiza, indígena y española con la cultura universal. O sea, esos estadios nunca los habíamos pensado, ni soñado, estar en esos niveles. Sin embargo, se logró. Pregunto una cosa. Estamos hablando de 1921, octubre, toma José Vasconcelos la Secretaría de Educación Pública, y evidentemente el problema mayor viene en el principio de la sucesión. La sonada de la Huertista, como se la llama, de diciembre a marzo, de diciembre de 1923 a marzo de 1924, en que el ministro de Hacienda, Adolfo de la Huerta, descontento por la predilección de Obregón por vetar a Plutarco Elías Calles, su sucesor, pues llevó a la guerra a casi 60,000 soldados, la inmensa mayoría del ejército mexicano, en contra de Obregón, cientos de generales. Pero ¿qué sucede ahí? Que Obregón deja el traje y el chaleco, el traje de 3 piezas, y se va y se pone de vuelta el traje de militar. Y hay una fotografía extraordinariamente que te pinta Obregón en la rebelión, en la zona de la Huertista, de diciembre del 23 a marzo del 24, cuando está Obregón en un vagón de ferrocarril, medio, gordito, vestido de militar, a su lado izquierdo Francisco R. Serrano, y a su lado derecho el general Fausto Copete, la mejor de la general. Y todos lo están viendo, Obregón con una mirada de águila, ¿no? Y Fausto y Serrano están como diciendo, no he visto capacidades de liderazgo así, objetivos, ni siquiera en personajes más importantes de la historia. ¿A qué se debía ese magnetismo de Obregón? Que no solamente lo fue en las armas, sino también pretendió serlo como civil, pero no lo logró. Obregón tiene 2 grandes características. En lo personal, Tiene una memoria privilegiada como nadie, indiscutible, fotográfica, invaluable y muy precisa. Es un hombre carismático. y se sabía él que era carismático. Él sabía quién era y lo que podía hacer, pero también es un hombre exitoso. Las victorias en el campo de batalla y en la conducción de hombres le habían dado alianzas, por lo tanto le habían dado capital político. La suma del atributo personal y de la circunstancia política favorable hacían que era un hombre indiscutible, líder de líderes, primero. Segundo, a Obregón se le van a juntar lo que se le junta a todo gobernante al final de su mandato, los balances. El tratado o los acuerdos Lamón de la Huerta habían regularizado la deuda externa de México, 1.500 millones de dólares. pero habían tenido también una gran carga, no poder expropiar. Obregón en algún momento lo consideró expropiar el petróleo, pero las compañías petroleras inglesas y norteamericanas eran demasiado fuertes para el momento. Acuérdate que Obregón en un momento dado, hasta cierto punto podemos decir que claudica ante la Constitución de 1917 en el caso de las compañías petroleras por el artículo 27, no aplica retroactivamente. O sea, como que la necesidad del reconocimiento de los Estados Unidos que conlleva a los tratados de Bucareli, ¿no?, firmados por Fernando González Roa y por don Ramón Rosa Almada. Don Ramón Rosa Almada, un hombre sonorense, vecindado en Guatabampo, originario de Álamo, que era el hombre que más quería Obregón. Sin embargo, hay una situación chusca, que recuerdo que en una de sus alegatas ahí en el Palacio de Cobián, hoy la Secretaría de Gobernación, en una sesión que empezó en la mañana y se cortó para comer, volvieron de comer, y don Ramón parece ser que pues había hecho el ejercicio que todos, gracias a Dios, todos los mexicanos hacemos, de ir y comer y echarnos también algunas bebidas espirituosas. Llegan en la tarde y empiezan a seguir platicando y toda la cosa, y en un momento dado le sale a los mexicanos o anti-yanqui a don Ramón, que se arma a punto de hablar, y estuvo a punto de armar una conflagración ahí con los norteamericanos, si no es que hábilmente, estamos hablando todavía de 1923, antes de la renuncia de la Huerta,
que el norteamericano habla con don Adolfo y le dice al presidente, oye Álvaro, fíjate que le pasó esto y esto. Sin embargo, históricamente han pretendido colgarle un San Benito, ¿no? Una cruz más pesada que la de Jesucristo por esos tratados de Bucareli, que realmente han sido más bien explotados por los muchos enemigos que Obregón hizo en su vida también. Los tratados de Bucareli, efectivamente, han sido el estigma de Álvaro Obregón. Pero si uno los analiza con criterio jurídico histórico, nos habremos de percatar de con que visión de hoy hacia atrás. De que si bien efectivamente Obregón no pudo aplicar a cabalidad el artículo 27, que del 17 en la constitución actual que nos rige, imponía la supremacía o rectoría del Estado en cuanto a su suelo y recursos naturales, el petróleo entre otros. Efectivamente, hay una virtud que tiene el Tratado de Bucareli, que años después le va a permitir a Cárdenas imponerse el 38. Es decir, hace que las compañías acepten que si bien el Estado mexicano falla no aplicar retroactivamente el 27 constitucional, sí determina su supremacía en materia de subsuelos. Ese reconocimiento tácito que las empresas norteamericanas e inglesas aceptan porque les conviene, es indirectamente el reconocimiento que esas empresas extranjeras en México le otorgan al Supremo Gobierno. Es decir, le reconocen al gobierno la rectoría que no le reconocían antes los tratados de Bucareli, apegados al derecho natural de la propiedad previa a la del 17. Esa es una virtud de Obregón que se puede uno permitir especular y suponer que Obregón a lo mejor supo que no iba a conseguir la totalidad del 27 retroactivo, pero que bastaba con que las empresas reconocieran la autoridad del Estado mexicano en esa materia para en otros años, en otros sexenios y con manos más robustas, parafraseando Juárez, Cárdenas lo fue el 38, repito, pudiesen expropiar. Se le juntó a Obregón la presión norteamericana por el reconocimiento, los tratados Lamón de la Huerta que inconformaron al mismo de la Huerta, el asunto de la efervescencia religiosa que le va a extrañar a la guerra cristera años después a Calles. Aunque él era conciliador, y Calles era el radical que lleva a las armas hasta el 26. Jacobino Obregón sabía que en el arte de gobernar no se podía permitir ser. Se citó al Papa Pío XI. Fue a misa cuando la iglesia le escupió en la cara Así que es. Iturbide, el héroe Así de ellos, es. más que los seres de Hidalgo Así y Morelos, lo que nos habla de un Obregón que sabía aguantar. Corre el delegado por andar haciendo la primera piedra del cerro del Cubilete para Cristo Rey. Sin embargo, para mucha gente, a pesar de los excesos que tuvo jacobinos en contra de la iglesia el 14 y el 15, recién tomada la Ciudad de México, Obregón ya parece 20 y tantos, ya era un hombre que había conciliado sus antirreligiosismos, pero lo que Calles no. Pero sin embargo, No hay punto de comparación, efectivamente. son entre dos ambos tiempos países. diferentes, inclusive en la pretendida reelección, o la reelección, Obregón Obregón quería arreglar de inmediato el asunto de la educación. Pero volvamos al tiempo volvamos a Vasconcelos. Cuando el olor de sangre vuelve al país, porque 7,000 muertos se dan entre diciembre del 23 y marzo del 24. 7,000 muertos, cuesta 100 millones de pesos la guerra, en la que ya con el reconocimiento de los Estados Unidos dado desde agosto de 1923, a Estados Unidos le entregó todo un apoyo militar y derrotó a esa mayoría de soldados militares jefes que se habían rebelado contra la Huerta. Alguien decía, no sé si, que era una rebelión con muchos efectivos, pero sin un líder, una rebelión sin cabeza, no por el estilo. Ahora, el hecho es que un hombre de letras, un hombre de ideas como Vasconcelos, deja la Secretaría de Educación Pública antes de que termine el cuatrienio y toma el poder, sucede a Vasconcelos en el 24, el doctor Bernardo J. Gastel Salido, originario de Culiacán, que es el introductor de la educación secundaria que todavía tenemos en el país. Sin embargo, se nos ha faltado hablar de los murales, ¿no? del apoyo que dio Obregón a la Orquesta Sinfónica Nacional.
indiscutiblemente que no se puede concebir este país sin las bellezas que plasmaron en sus muros Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Fidel Revueltas, Roberto Montenegro y muchos más. O sea, ese dejar hacer, dejar pasar de un hombre de armas con un hombre de ideas se rompe el 24. Sin embargo, independientemente de que haya sucedido ese rompimiento, México tiene una deuda con el general Obregón, con todos los errores que ha tenido, con todos sus excesos. Le dio al mexicano algo de que estar orgulloso. Y es parte de eso las mujeres. Es parte de eso, es el factor. ¿Cómo se toleraron dos hombres de tan diferente idiosincrasia? Creo que Obregón sentía un amplio respeto por Vasconcelos, y Vasconcelos, en su fulgurante inteligencia, reconocía que tenía que ser él también copartícipe de un amplio respeto al presidente de la República. Creo que los dos supieron entenderse. Obregón dejó ser a Vasconcelos y no solamente lo nombró al frente de la aventura o de la epopeya educativa, que bien puede ser considerada una reevangelización en el siglo XX mexicano. No, Casi misionario. no las misiones culturales, Así es. sino que le asignó el presupuesto más grande en la historia de México hasta el momento a la Secretaría de Educación. 50 millones que le tuvo que rebajar el 24 a 25 millones por la problemática de la guerra. El movimiento obrero encontró en Obregón un aliado. Su alianza coyuntural con esos restos renacidos del obrerismo mexicano encontraron en Obregón un hombre que supo entender las relaciones entre la clase trabajadora y la clase patrona. La educación en manos de Vasconcelos nos habla de un Obregón inteligente, práctico y que entendía que un país analfabeta y bárbaro, culturalmente hablando, no podía ser un país productor. Obregón tiene una faceta que yo creo que tiene que ser rescatada. Veía la revolución como una demanda social urgida de reconocimiento y respuestas, pero también sin que esto trastocara la productividad de México. Por eso reparte mucha tierra en estos centros de dotación agraria, pero no afecta mayormente la gran propiedad productiva. Obregón mismo decía mismo que su principal problema del latifundismo, la gran propiedad, era la improductividad. No era tanto que poseyeran la concentración de la concentración de tierra, sino que fuese improductiva. En política exterior, a Obregón le toca el reconocimiento de la Unión Soviética, lo que nos habla de que más que un admirador de lo que representaba la Unión Soviética en esos años, era Obregón un entendedor de los equilibrios, porque la vecindad con los norteamericanos obligaba a un balance, y ese contrapeso, la Unión Soviética. Ahora, Obregón crea también la Dirección General de Estadística Nacional. O sea, no cabe duda que fue una persona que supo entender su tiempo y vio, valga la expresión, hasta donde él podía dar como una aprendiz de estadística. O sea, ya todo el mundo le dice, sin menoscabo del general Calles, que eres el creador del Banco de México, pero inclusive leyendo en estos informes del general Obregón, aquí se menciona el Banco de México incipientemente como sucedáneo a lo que Carranza había formado la Comisión Monetaria para la incautación de los bancos. Obregón arregla el sistema financiero, sin embargo, voy a tocar dos temas negativos. Llega con el apoyo de la CROM, de la Confederación Revolucionaria Obrera Mexicana, de Luis N. Morones, llega con el apoyo del Partido Nacional Agrarístico de Antonio Díaz Soto y Gama, ideólogo de Zapata, y con el poco tiempo, como que va deslindándose de ellos mismos, ¿no? Sin embargo, Calles, desde la Secretaría de Gobernación, ya había hecho un pacto con Morones, porque Calles se sentía que era el sucesor. Entonces, y para todos es sabido que en la segunda campaña de Obregón, la reelección, que no de algún modo, del 28, gran parte de su problemática la tuvo, y el cual no saben inclusive, Calles, que había hecho nada. Pero ahora yo siento que no creo que haya habido mucha gente, yo creo que hubo más aciertos que desaciertos. Lo que no se puede lograr lavar ni con el mejor detergente de dignidad en la sangre de los extranjeros, la sangre de Salvador Alvarado, la sangre de Manuel M. Diegues, la sangre de
evidentemente, pues esos son más de nosotros hemos tratado aquí de resumir de una manera muy sucinta, muy dando pasos grandes, zancada sobre las cosas positivas de un hombre que podrá ser no tenido como el mejor hombre ni tampoco lograr el apoyo de todos, pero es indiscutible que no puede pasar desapercibido en un México como lo fue esa primera casi 3 décadas del siglo XX. Yo creo que Obregón, como conclusión, Rómulo, nos deja las siguientes lecturas entre muchas más. Victorioso, imbatible en el campo militar, es un hombre que supo ejercer el poder sin miedo. Es un hombre que pacificó al país para poder en los carriles del progreso y del desarrollo. Es un hombre que atinó en muchos nombramientos. Es un hombre que entendió que la revolución no solamente era demanda social cumplida, sino productividad pujante. Es un hombre que combinó el ejercicio del poder con los negocios particulares. Es un hombre que no tuvo cortapisas para eliminar a sus enemigos, presentes y potenciales. Es un hombre que supo ser un hombre de equilibrios en el poder. Y es un hombre verdaderamente hecho para el poder, con el poder y desde el poder. Indiscutiblemente que después de leer a Pedro Castro Castro, Álvaro Obregón, todos los inicios de la revolución, pues encuentras todos esos dos colores, el blanco y el negro, ¿no? Un Obregón a la vez liberal y a la vez conservador, un Obregón a la vez conciliador, pero a la vez implacable, violentamente, o sea. Pero lo más, y yo me quedo con esto, como un modestísimo agricultor que sembraba en la quinta Chilla 40, 50 hectáreas ahí pegadas de Guatabampo, y luego le seguiría otro estadista que se llama como Plutarco Elías Pérez. Obregón ni siquiera era maestro, tiene una educación universitaria, pero no se arregló tanto con nadie. Y hubo demostración de su patriotismo al haber negociado hasta la ignominia, valga la expresión, para conseguir el reconocimiento del país. En ese momento todavía no el más importante del mundo, pero estaba como para llegar. Yo te agradezco, también como siempre, gracias a Dios que nos hemos extendido porque nos gusta esto y ya hablaremos un poco tiempo más. Sería interesante hablar de todo no muy lejana, llamado muchas gracias. Gracias.